Vamos a empezar a grabar la clase de filosofía que corresponde, pues esta clase era para el 6 de agosto, pero por las fallas de luz no la grabamos. A filosofía, para que todos puedan estar en la explicación. Esta clase corresponde a filosofía del Renacimiento. Eh, Isabela González, ¿lees por favor la competencia? Bueno, con esta clase lograrás competencia, generar un acercamiento al pensamiento filosófico en el Renacimiento a través de la utopía como un tema fundamental de la época. Ok, perfecto. Entonces vamos a trabajar el tema de la utopía. Si ustedes se dan cuenta, hicimos ya esta parte que fue la introducción a la modernidad, como para que nos acercáramos a un momento de la filosofía que es muy importante y entendiéramos el paso entre la época medieval y la época moderna. Y vamos a trabajar, como les dije, dos aspectos del pensamiento moderno. Uno que tiene que ver con teoría política y el otro que tiene que ver con nociología. En este periodo yo creo que nos vamos a concentrar en esto, en teoría política. Entonces, primero vamos a empezar con la filosofía política de la utopía y luego vamos a hacer el trabajo con Hobbes y Maquiavelo, que aquí, digamos, en este pues hacemos la lectura normal de la guía, les voy a dar una hora en clase para que la desarrollen, sobre todo me interesa que ustedes piensen muy bien en una actividad, un punto que ahí es desarrollar su propia utopía, y en el otro, en el de Hobbes y Maquiavelo, sí les voy a dejar un tiempo. La idea es que ustedes lean la guía en esa hora de clase, los voy a dividir en dos grupos y cada grupo se va a encargar de trabajar, un grupo se va a encargar de trabajar a Maquiavelo y el otro se va a encargar de trabajar a Thomas Hobbes. Van a generar una presentación de cada uno de esos autores, eso lo vamos a hacer en clase y luego pues vamos a generar un debate, independientemente de que ustedes, digamos, a mí me tocó Thomas Hobbes, pero a mí me gustó más Maquiavelo. Independientemente de eso, ustedes tienen que tener preparada su postura para defender al autor que les corresponde. Entonces, esa división la vamos a hacer hoy explicamos la utopía, la siguiente hora de filosofía dejamos una hora para trabajar en la guía y en la siguiente hora dividimos los grupos para que empecemos a trabajar Thomas Hobbes o Maquiavelo y pues este periodo la idea Profe, es que ustedes ¿no queden es con Tomás una. Moro? No, o sea, escúchame lo que te estoy diciendo. Hoy trabajamos la filosofía de la utopía, ¿sí? Y les dejo tiempo para que trabajen la clase. Esto es Tomás Moro y los utopistas. Después vamos a trabajar la siguiente guía y la siguiente guía sí es Thomas Hobbes y Maquiavelo, ¿sí? ¿Me entiendes, Ángel? Sí, señora. Ok, o sea, hoy explicamos Tomás Moro y la utopía, hoy. Y la siguiente clase, una hora la dejamos para que trabajen en esta. Y la siguiente clase es que vamos a trabajar en Tomás Hobbes y Maquiavelo, sino que me estoy adelantando para que tengan claro cómo vamos a trabajar todo esto de teoría política. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar hablando un poco acerca del Renacimiento, del contexto del Renacimiento. ¿Me puedes contar acerca de eso, por favor, Sofía Fonseca? Bueno, profe, entonces en el Renacimiento, como tienes ahí en tu diapositiva, nos hablan también bastante del humanismo. Entonces, nos hablan de que durante el humanismo se valoraba demasiado al ser humano y como la condición del ser humano que se tenía y que como que se centraba mucho en los atributos que tenía el ser humano, la generosidad, la compasión y como siempre buscaban centrar al ser humano ser el centro de todo. O sea, antes se tenía en el centro de todo como a Dios y ya se pasa más o menos a empezar a centrar al ser humano. Ujú. También nos hablan de que en el Renacimiento nos hablan como de sucesos importantes que, digamos, nos dan la Reforma Protestante, que fue como una crisis que tiene la Iglesia Católica debido a que ellos vendían como unas indulgencias, creo que se llamaban, y que esto como que en la Reforma Protestante llamaban la atención, digamos, a la corrupción que tenía la Iglesia Católica. Nos hablan también de la revolución científica, que en la revolución científica se dan nuevas ideas y conocimientos, más que todo de física, astronomía y biología. En el aspecto político y social, nos hablan de estados nacionales y monarquía absolutista, capitalismo comercial y burguesía
urbana. Entonces, los estados nacionales se caracterizaban por tener un poder centralizado, organizado, estructurado y formal. Y la monarquía absolutista, pues era que el rey tenía el poder absoluto de pues todo. Espérame, Luego nos espérame hablan ahí, de, Sofía, gracias. Isabela Salcedo, y entonces el capitalismo y la burguesía, ¿por qué son importantes aquí? Pues porque acá pues nos están diciendo que aparece el capitalismo, lo cual hace como que la burguesía comience a la cuestión de conservar el capital y hace pues que, o sea, que aparte de las partes nobles y las partes como los reyes, ellos también tengan cierta importancia en lo que es pues el Estado como tal. Ok, listo. ¿Y la burguesía? ¿Qué es la burguesía, David Reyes? La burguesía fue como un estado, como, sí, ¿Un como estado? un grupo en la sociedad, como un grupo en la sociedad Una clase que, social, ¿no? Es una clase social. sí, que pues se encargaba como de la economía y eso. ¿Cómo así que se encargaba de la economía? Pues Pues eran ella era como mayor de servicios de No, por banco. favor, así ¿Puedo ayudarlo, discúlpame, David, profe? necesito conceptos más precisos porque ustedes ya están en noveno y ya lo hablamos en la introducción a la modernidad y eso queda demasiado ambiguo. Ustedes tienen que ser más exactos a la hora de definir ciertos conceptos. Además, un concepto como burguesía va a ser un concepto fundamental, pues porque es el protagonista, digámoslo así, de la época moderna y de aquí en adelante va a jugar un papel muy importante. Entonces, necesito que seamos concretos en las definiciones. ¿Qué es la ¿Puedo burguesía? ayudarlo, profe? Isabel bueno, Hernández pues, levantó la mano. Mira, es que, o sea, es como la clase, yo entiendo que la burguesía es aquella clase media de la época, la cual pues se centra en los comerciantes y pues ahí nos muestran en que con el Renacimiento pues tuvo más importancia, ya que nos dicen que pues lograron, algunos se casaron con nobles y bueno, entre otras cosas. Ok, o sea, tiene un carácter, es una clase emergente, ¿no? Hasta ahora está, aquí en este siglo hasta ahora está empezando a jugar un papel fundamental, porque ya en la Revolución Francesa va a ser la clase protagonista de esa revolución y por lo tanto va a transformar su posibilidad. Gabriel, ¿qué más por decir frente a eso? Pues la burguesía, pues también es definida como una clase media alta, ¿sí? Era una clase acomodada y pues esta sociedad tenía como cierto capital cultural y financiero, ¿sí? Ellos manejaban mucho lo que era el dinero en ese momento y pues era la clase que dominaba el sistema capitalista. Son los dueños de los medios de producción, ¿no? Por lo tanto, Sí, están en la cabeza del capitalismo. No se les puede olvidar eso. La burguesía los burgueses son los dueños de los medios de producción. En un primer momento va a haber un desarrollo histórico y aquí hasta ahora es incipiente, ¿no? Están siendo comerciantes, trabajadores que empiezan a acumular dinero, pero esto va a ir transformándose históricamente. Esta característica de la que hablaba Sofía del humanismo es muy importante, ¿no? Porque dejamos en la época medieval Dios era el centro del mundo y acá decimos es el hombre aquí como el hombre, el reconocimiento del cuerpo, de su inteligencia, de su poder, de su dominio, ¿sí? El hombre empieza a jugar un papel fundamental en la modernidad y por eso el humanismo pues, se va a caracterizar por eso. ¿Qué otra característica habría que decir? Pues yo iba a decir Espérame, Isabela Salazar. que la burguesía también empieza como a tener más movimiento por el descubrimiento de América, porque pues todos los comercios empiezan a ser más como normales, más diarios, y también por eso como emergen. Y ya. Ok, Y creo bien, que Isabel. el humanismo se caracterizó mucho porque buscaba, o sea, insistía mucho en la educación de las capacidades naturales del hombre, en el individualismo y como en los valores estéticos que el hombre también tenía. Ok, ¿ustedes creen que en nuestra sociedad el humanismo cumple un papel fundamental en la sociedad actual? pues supongo que sería, si miráramos al humanismo sería como por ejemplo la ciencia, supongo, porque estudia al hombre, ¿no? Y aún lo seguimos estudiando, entonces no estoy mal. Pero en nuestra Creería. sociedad se le da una importancia a las ciencias humanas como tal.
O hay que distinguir en nuestro colegio lo que estamos viendo a lo que ocurre en nuestra sociedad. ¿Sí? Si las ciencias humanas, la filosofía, la literatura, el arte, bueno, lo que podemos denominar, tienen un lugar en nuestra sociedad. Esto es del siglo XV, ¿no? ¿En nuestra Sí, señora. sociedad el humanismo tiene un lugar fundamental o es una cosa que deberíamos recuperar? Es una cosa que deberíamos recuperar, o sea, como que últimamente eh, se trabaja más como en los estándares como de la sociedad, creer todo lo que el gobierno nos dice eso, y nos preocupamos ya un poco como por los valores y por lo que realmente es ser persona. Tendríamos que revisar eso, ¿cierto? O sea, como bueno, ¿y por qué las ciencias? Piénsenlo en una cosa tan sencilla. Si tú dices, no, yo quiero ser filósofo o artista en una sociedad capitalista como la nuestra, ¿qué te van a decir? Que es algo, No te va a dar plata, te vas a morir de Sí. hambre, ¿cierto? O sea, esto, y tienes razón, obviamente, efectivamente, que es lo peor de todo, una sociedad como la nuestra, el carácter humanista, bueno, además que habría que pensar, bueno, nuestras leyes están fundamentadas en el humanismo, nuestro sistema económico, pensemos en la pandemia ¿importan más los seres humanos o importa más la economía en medio de la crisis que vivimos? economía. Para el día de hoy, la economía. Entonces ahí es donde decimos, bueno, estos ideales del Renacimiento, no se nos puede quedar solo como que, sí, allá eran como humanistas y el hombre era como, no, sino cuáles eran los ideales del Renacimiento y qué pasó a lo largo de estos siglos, ¿cierto? En el desarrollo de la historia para que esto que empezó a ser muy importante en el Renacimiento dejara de ser. Lo dejo planteado solo como pregunta para que ustedes, eso que está pasando en la filosofía en este momento, lo piensen en la época actual. ¿Qué tanto de humanistas tenemos nosotros? ¿Qué tan importante es el hombre y los principios del humanismo? ¿Y qué tanto deberíamos recuperar esos principios? Bueno, ¿quién es el señor Tomás Moro? Yo, profe. Andrés, bueno, Andrés. Bueno, era un político, un abogado, un humanista, un juez, venía de la nobleza, y estudió en la Universidad de Oxford. Él perteneció al Parlamento en 1604. Él como que su principal propósito, él se puso ahí como era en contra de la tiranía. Sí. Y una obra muy reconocida de él era la Utopía, que criticaba el orden político y social, De su época, ¿no? Fue un crítico del orden político y social de su época, ¿cierto? De acuerdo con eso, sí. Ok, señor. Pues yo, Profe, nos hablan de una de sus obras más importantes, que fue La Utopía, donde ella criticó mucho el orden político, social y religioso que se había establecido en esa época. Ok, bien. Esta es la obra fundamental, ¿no? La Utopía, con una crítica a la sociedad de su época. Gabriel. ya, ahora sí, qué pena. Esto, nos dicen que también él era laico, ¿sí? Lo cual significa que, por así decirlo, no tenía como una inclinación religiosa, pues porque los laicos es independiente de toda confesión religiosa. O sea, pero sí profesa una fe, lo que pasa es que no tiene nada que ver con la iglesia como oficialmente, ¿no? Como padre, Exacto. sino está dentro de la fe, pero no dentro de la jerarquía eclesial. Exacto. Y nos dicen que un dato de su vida fue que él ayudó al rey a conservar la unidad de la Iglesia de Inglaterra, rechazando las doctrinas de Lutero, o sea, la Reforma, e intentó, mientras pudo, mantener la paz exterior. Ok, fue un personaje, tuvo una participación activa en ese... ¿Qué significa la palabra utopía? Como un centro cultural, económico. Sí, ¿de dónde sacaste esa No, profe, yo, profe. Hoy está, pero de una precisión. Dime. ¿Puedo yo, profe? La proyección de un mundo ideal. La proyección de un mundo ideal. La raíz de la palabra. ¿Topos qué es? Cuando ustedes estudian topografía, siempre recuerden que aquí es importante las raíces de las palabras, ¿no? Topos es lugar, ¿sí? Y esta U es como la negación del lugar, el no lugar, ¿sí? Entonces es un lugar no existente y en ese sentido sería una proyección de un lugar mejor, como lo
dice Doris. O sea, nosotros estamos él es un crítico de la sociedad de su época, pero no solo se queda diciendo, no me gusta lo que pasa, sino que dice, hace una propuesta, ¿no? Yo quisiera que la sociedad fuera así. Y se atreve a pensarse en una obra y escribir en una obra que lo van a hacer con otros personajes. Bueno, nuestra sociedad ideal sería esta, ¿cierto? Bueno, y aquí aparece otro personaje que es Tommaso Campanella. Espérame, Juan David Pérez, ¿está? No veo. Juan David Pérez, ¿quién es Tommaso Campanella? Aló, Juan David. Bueno, Pedro Alejandro. Pedro Villalobos, ¿me escuchas? Pedro Alejandro, ¿quién es Tommaso Campanella? Hola. Hola. Se te escucha muy bajito y aquí yo empiezo a poner ceros porque ya el problema del sonido debería estar solucionado. Pedro Alejandro. Pues no sé si me escuchan, profe. Supremamente bajito, pero háblanos duro, porfa. Yo sé que cuando tú dices presente te puedo escuchar bien. Ok, ¿cómo? Grave, Pedro Alejandro, me preocupa muchísimo que no se te escuche nada. Entonces me va a tocar hacer nuevamente una revisión, corroborar en tu familia, con tu familia, que revisemos qué pasa con el micrófono, porque ya llevamos casi que todo el periodo con el tema de que el micrófono no te sirve nuevamente. Luisa Pérez, ¿quién es Tommaso Campanella? Espérame, Luisa Pérez. Hola, bueno, Tommaso Campanella fue un filósofo italiano que defendió en su obra una sociedad universal. También dijo que el conocimiento de uno mismo, es principio de toda certeza y una única religión natural. Nos dicen también que una de sus ¿Cómo así, obras... Luisa, que el conocimiento de uno es principio de toda certeza? Explícame eso. Profe, no sé, la verdad no entendí eso. Yo necesito que ustedes no me repitan solamente lo que dice, sino si no es claro, lo preguntemos, porque yo los necesito a ustedes comprendiendo eso. ¿Qué dice Iván? Esta vez no la embarro, pero... Pues es lo que, bueno, como yo decía, Luisa, bueno, él fue como en su obra, él tenía una obra que defendía la sensibilidad universal, tenía como posicionada que el conocimiento de uno mismo empezaba como el principio de toda certeza y única religión natural. ¿Y eso qué quiere decir, Iván? Espérame, ¿qué quiere decir eso? Que el conocimiento de uno es el principio de toda certeza. Pues que... Espera, déjame pensarlo. Pues que todo lo que se basa en el saber como de uno mismo es como el inicio o el principio para concluir, no sé, algo, para así decirlo. Claro, es muy difícil que yo logre un conocimiento de algo distinto a mí mismo si no he empezado por un proceso de conocimiento personal, ¿sí? Les preguntaría a ustedes, ¿ustedes se conocen a ustedes mismos? ¿Ustedes creen que tienen certeza de que ustedes se han puesto en la tarea realmente de conocerse a ustedes mismos? ¿Saben quiénes son? Stephanie Cepeda puede decir yo, porque bueno, una cosa es que uno sepa dónde vive, los conceptos básicos, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Pero ¿quién soy yo realmente? El guerrero Aragón. No, mentiras. Es difícil porque uno está en constante cambio siempre, como de ideas, opiniones. ¿Pero eres consciente de los cambios que has tenido? Sí. O sea, porque ahí es cuando uno diría, bueno, yo soy consciente de cómo me he ido transformando, cómo me he ido construyendo como persona, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Porque es que yo por eso les insisto mucho, el trabajo de la filosofía tiene que partir de una reflexión personal, ¿sí? De que yo me pregunte cosas a mí mismo,
de que yo tenga momenticos en los que no tengo prendido el televisor, la música, todo, absolutamente el ruido que no me deja pensar, sino que yo tengo un momentico para pensar conmigo mismo. O sea, a partir de esa es la base, según los utopistas, de poder comprender el conocimiento. Aquí esta frase lo que dice es que cuando conocemos algo, somos también modificados por ese algo. Ese algo nos transforma o dejamos de ser lo que éramos, ¿sí? Digamos, ustedes conocieron a los griegos, ¿sí? Yo conocí a los griegos y a partir de conocer a los griegos me empiezo a pensar, si lo estoy haciendo bien, empiezo a pensarme, bueno, de los griegos, o sea, de acuerdo a lo que piensan los griegos, ¿cómo lo pienso yo? Estudié la filosofía medieval, entonces esa filosofía medieval me tiene que llevar a mí a repensarme cosas que plantearon ellos. Y ahora, cuando estamos empezando con la modernidad, esto que estoy estudiando me tiene que llevar a mí a transformar cosas que yo pensaba, a poner, lo que tenemos que estar haciendo siempre es como poner nuestro pensamiento como en un espejo, ¿no? Eso dicen ellos, y qué pienso yo, y qué me enseñaron en mi casa, ¿cierto? Como ir repensando, más o menos. Y en la medida en que yo aprendo un concepto nuevo o veo una cosa diferente, se supone que eso a mí me va transformando. No es una cosa que solo yo hago en una clase por aquí, la profesora Mariel no me ponga a cero, o para hablar de que aprendí la guía, sino son conceptos que tienen que ir modificando mi percepción de la vida, ¿sí? Aquí, bueno, ustedes saben que en la última parte nos habla de la última parte de la guía, ¿de qué trata, David? La 3, la de acercándose a los textos. Sí. Nos hablan como el contexto religioso que tienen los libros, pues que ya nos mencionaron. ¿El contexto religioso? Sí, como adentrándose más a las ¿Seguro? partes religiosas y todo de la utopía. Pero eso es otra cosa. Ángel, ¿qué dices? Pues lo que nos muestra la tercera parte es como las características de cómo pensaban ellos que sería la ciudad perfecta en su momento. Y en cuanto a religión concretamente, ¿no? ¿Cómo sería la religión en ese fragmento? Porque la utopía va a tener todo, cómo sería la política perfecta, cómo sería la religión perfecta, pero en la guía nos cuentan particularmente cómo sueña Moro que es la religión. Señor, ¿vas a decir algo más? ¿Puedo continuar? Sí. Sí. Lo que sucede es que ahí nos dicen que ellos allá tienen toda libertad de pensamiento, lo que nos lleva a decir que ellos tienen cualquier religión. Lo que pasa es que allá, para hacer la ciudad perfecta, ellos tienen que tener una serie de reglas, o sea que ahí las llaman las reglas naturales, que son reglas que todos por cualquier religión que tengan las tienen que cumplir, o sea, para que no haya violencia, etcétera. Entonces nos dicen que referente a la religión, todos piensan que existe un Dios. También nos dicen que hay un sumo Dios, algunos creen en el sol, algunos en la luna. Entonces ellos se preguntan que cómo es el sumo Dios, y cada referente a su ideología dice que cómo tiene que ser, si tiene que ser bondadoso, si tiene que ser estricto. A eso se refieren con la libertad de pensamiento. Y entonces nos dicen que para llevar una discusión acerca de eso tienen que convencer con modestia y con razonamiento, es decir, tales y tales razones, pues para que no llevar problemas de violencia, y que los distintos cultos tienen total libertad. Y pues también tocan temas de la muerte, que pues dicen que los muertos viven entre los vivos y que las personas que murieron felizmente no se llora por ellas, y que en cada lápida que se muestre se coloca como una serie de palabras que aludaron a esa persona, o sea que la persona, sus principios. Ok, muy bien, Ana. Señor. Profe, ¿puedo? Sí, dale. Bueno, como para agregar un poco y concluir algo, nos decían como que muchas veces a través de la historia se habían visto conflictos acerca como de tener ese concepto de religión y ese Dios Padre. Entonces como que nos dan a conocer que pues si uno quería como admitirle a alguien tal religión, como quería hacerlo con modestia y con razonamientos, de tal modo podría ser desterrado o condenado a muerte. Ok, bueno, entonces miren, acá a partir de esa lectura yo quiero que ustedes piensen en el último punto de la guía, nos dice cuál sería nuestro mundo ideal, ¿cierto? Pensemos en el humanismo, piensen, miren, acá les quería mostrar este mapa, cómo se expande desde Italia. Recuerden que esto va a tener una cercanía con Grecia, como siempre les insisto, la importancia, ¿por qué Grecia es tan importante? ¿Sí? ¿Por qué es tan fundamental en la producción de conocimiento? ¿Por qué tenemos que estudiar a Grecia? La relación de Grecia con Italia y cómo desde Italia empieza
a expandirse el Renacimiento por toda Europa. Y en esta misma época, quiero que miren algo que me parece, este mapa me pareció hermosísimo, quería que ustedes lo vieran porque es la importancia de la aparición de la imprenta, ¿sí? El primer libro, ustedes ven, que se imprime en el taller de Gutenberg en 1456 en Maguncia, ¿sí? Y como, por ejemplo, miren la diferencia en España, en Segovia, se imprime el segundo libro en 1472. Pero vean este cuadro tan bonito de cómo van apareciendo en Milán, París, bueno, en las diferentes ciudades la imprenta. Y cómo el hecho de que aparezca la imprenta va a modificar la vida de los europeos. Imagínense, la imprenta aparece en 1456. ¿Y en qué año llega a Latinoamérica? A nosotros. ¿Quién trae la imprenta a Nueva Granada? Robert, no sé si es mal, creo que lo van a embarrar. Sí, no importa. ¿Quién? Nariño. Antonio Nariño, sí señor, muy bien. Antonio Nariño trae la imprenta a Nueva Granada, ¿no? A Venezuela, para Venezuela la lleva Francisco de Miranda y desembarca en 1806. Y con Antonio Nariño también llega para el siglo XIX a Nueva Granada. Entonces imagínense, los europeos tienen la imprenta y están produciendo conocimiento escrito y pues, con la ayuda de la imprenta desde mediados del siglo XV. Mientras que a nosotros nos llega hasta el siglo XIX. ¿Sí? O sea, la explicación, base, las explicaciones, bueno, Colombia es un país lector, ¿qué tanto leemos? Y el no ser lector nos afecta o no nos afecta, somos iguales, podemos entender los comportamientos sociales de nosotros como sociedad porque alrededor del tema de la producción de libros y de lo que leemos, eso es muy importante. ¿Sí? Ah, bueno, aquí llegó Inti Fidel, mi gato se interesó en el tema. Bueno, aquí ya con esto termino la clase. Dejamos, en la próxima clase desarrollamos entonces la guía y si tienen alguna inquietud la charlamos nuevamente, ¿vale? ¿Listo? Muchas gracias, chicos, muy amables. Hasta luego. Hola, mi teacher, ¿cómo vas? Buenos días. Hola, teacher, ¿cómo estás? Qué pena contigo la demora. No, tranquila, no hay problema. Bueno, teacher, me toca terminar la sesión para poder convertir la grabación, pero ya te dejo entonces. Listo, dale, teacher, para iniciarla dale, nuevamente. Vale, gracias, teacher. Que estés bien. Vale, chao.